Hola, soy Juan Carlos Abed y les voy a comentar un poquito de lo que hemos aprendido hasta este momento en la clase de Microeconomía 1. Em, pues para empezar, se nos ha ido enseñando cómo comenzar a tomar decisiones, ya sea en nuestra vida personal como decisiones empresariales, pensando como economistas. ¿A qué se refiere uno cuando dice pues toma decisiones como un economista o en términos de economista? Pues los economistas tienen una manera bastante interesante de analizar las cosas que no es solo, bueno, obviamente al final lo que busca la economía es buscar la mejora monetaria y mucho en términos monetarios, pero excluyendo el dinero hay muchos elementos claves en los cuales nosotros tenemos que pensar y tenemos que saber utilizar para pensar como economistas. Eh, bueno, uno de los ejemplos de estas cosas son como tenemos que aprender a pensar en términos marginales. ¿A qué me refiero con términos marginales? Pues pensar conforme a los costos marginales y beneficios marginales de hacer ciertas operaciones o de hacer cierta producción, de los beneficios y los costos pues prácticamente de algo. Otro de estos pensamientos es como eh, analizar uno cuando tenga en una empresa o hasta en la vida normal algún tipo de decisión conforme a costos. Eh, Normalmente cuando hay dos decisiones, en ambas hay unos costos que se llaman costos irrecuperables. Estos costos irrecuperables son los costos que por más que no sea una acción, tal vez ya se pagó por algo y no se van a poder recuperar. Entonces se nos enseñó cómo identificar costos irrecuperables para hacer análisis mucho más veraces a la hora de tomar decisiones. Eh, Otra cosa que se nos enseñó, y todo esto fue en la segunda sesión de clases, a pensar no en valores, no en términos porcentuales, sino cuando estamos hablando de dinero en pensar en términos absolutos. Porque como vimos en las presentaciones de clase, pues los porcentajes, dependiendo de los números de los cuales sea un porcentaje, pues pueden ser bastante engañosos. Y muchas veces hasta las empresas ocupan lo engañoso de los porcentajes para vender más, pues. Eh, y también, bueno, lo último que se nos enseñó en la segunda sesión de clase fue la diferencia entre los principios económicos normativos y positivos. Los principios económicos normativos eh, son los principios teóricos de cómo debería de pasar algo, cómo se debería de comportar un mercado, mientras los positivos ya son las observaciones de cómo en realidad algo pasa. Bueno, posteriormente ya entramos en temas más detallados del estudio económico. Y ya comenzamos a ver la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Y pues vimos como la microeconomía es un estudio del comportamiento de cosas a pequeña escala, como lo sería una empresa, como sería un hogar o como sería un individuo. Pues la toma de decisiones y la manera de operación económica de, de lo que acabo de mencionar, pues mientras la microeconomía analiza prácticamente la economía mundial como que si fuera un organismo y cada país es una parte, o sea, estudia cómo cada país contribuye a la economía mundial y puede estudiar también factores dentro de la economía de un país, como sería la producción del país, los estándares de producción, el nivel de vida, el Producto Interno Bruto, entre otros. Eh, También se nos presentaron diferentes áreas de estudio de la economía. Las áreas que estudia pues la microeconomía en particular, bueno, la economía y también la macro, o sea, pero son áreas de estudio como se fija en las necesidades, la economía también se fija en la escasez, eh,
la economía analiza los bienes para el consumo, ya sea masivo o selectivo, de cuáles son bienes libres y cuáles son bienes escasos. Y también pues en la economía hay muchas leyes, teorías y modelos. Entre estos modelos se nos enseñó el modelo de flujo circular, que este nos habla de cómo hay dos mercados, el mercado de productos y el mercado de factores. Para poner esto sencillamente, hay las familias analizadas pues como las personas, son las que otorgan dinero al mercado de productos en cambio de bienes y servicios, que es cuando las familias salen a comprar las cosas necesarias para el hogar o al súper a comprar comida, lo que sea. Después, el dinero de las familias que va al mercado de productos, ese dinero llega a las empresas. Entonces, prácticamente tenemos de las familias sale dinero hacia el mercado de productos y, y del mercado de productos van los bienes y servicios a la familia. Del mercado de productos, ese dinero va hacia las compañías que producen todos estos productos y pues las compañías son las que llenan este mercado. Pero aparte de este mercado de productos, que es prácticamente la compra y venta de bienes, también tenemos el mercado de factores. Y este mercado funciona al revés. Este mercado le da dinero a las familias y las familias le dan trabajo. Entonces, el mercado de factores se refiere a prácticamente cómo la gente trabaja para conseguir dinero de las empresas. Entonces, este modelo se llama flujo circular porque se mira prácticamente en círculo como las familias dan dinero por producto a las empresas, y después las empresas le dan el dinero a las familias de vuelta por trabajo. Entonces ahí se mira como el flujo del dinero y de los factores de producción. Bueno, después de esto, de estos mercados y del flujo circular, se nos enseñó cómo, cómo hay algo que se llama frontera de posibilidades de producción. En el mundo que vivimos, que tiene recursos limitados, uno no puede producir cantidades infinitas de cosas porque tiene materiales limitados, tiene horas limitadas, tiene maquinaria limitada y tiene personas limitadas. Entonces prácticamente esta curva nos demuestra cómo muchas veces se tiene que dejar de producir algo para producir otra cosa. Y normalmente estas cosas no, o sea, nunca se tiene que dejar de producir una cosa para producir una de otra cosa. Un ejemplo muy sencillo de esto sería como que una compañía productora tiene la opción de producir carros y motos. Y tal vez la compañía puede producir 10 carros y 20 motos, pero si quiere producir un carro más, o sea, en vez de 10, 11 carros, tal vez en vez de producir 20 motos, tiene que nada más producir 18, porque los carros toman más material y tiempo. Entonces, pero prácticamente como en la escasez se tiene que dejar de hacer algo para hacer otra cosa, porque no tenemos recursos limitados, pues. Aparte de eso, ya entramos a ver los 10 principios de la economía. Y estos solo los voy a mencionar rápido porque pues, se explicaron bastante detalladamente en la clase. Pero estos principios son que la gente se enfrenta a disyuntivas. Esto se refiere a que normalmente las personas no, tienen recursos limitados y tienen que dejar de hacer una cosa para hacer otra. Entonces, pues la economía funciona así, hay que tomar esto en cuenta cuando se está haciendo análisis económico. También se nos explicó que el costo de algo es aquello, bueno, aquí seguimos en los 10 principios.
El costo de algo es aquello que se renuncia para conseguirlo. Esto va de la mano con el primer principio, pues que esto habla de el costo de oportunidad de las cosas, que para hacer algo, para comprar algo, se deja de comprar otra cosa para conseguir esto, pues. Otro principio es que las personas piensan en términos marginales. Las personas piensan en el beneficio agregado que les daría la otra actividad. O sea, em, cuando se toma una decisión, la gente piensa en la decisión que trae ese margen extra de beneficio para uno. Y el otro principio es que los individuos responden con incentivos. Esto es muy importante para el pensamiento económico porque los individuos siempre responden a cuando uno los incentiva a comprar un producto como dándole una promoción o cosas así. Siguiendo con los principios, los próximos 3 principios que voy a decir se refieren a la forma en que interactúan los individuos entre sí. Bueno, los individuos o las empresas podría ser, o la economía entre sí. Se refiere, uno de los principios es el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Esto se refiere a cómo la gente se puede especializar en lo que hace bien, y el comercio se refiere a que si un país es buen productor de café y otro es buen productor de frijoles, cada uno se puede dedicar a producir lo que es bueno y después pueden comerciar, pueden intercambiar, entonces ambos van a tener buenos frijoles y buenos cafés. El otro principio es que los mercados normalmente contribuyen a un buen organismo para organizar la vida económica. Este va de la mano con el anterior, pues se refiere también cómo los mercados entrelazados desarrollan lo que llamamos economías de escala, y así la gente se puede especializar, pues, y mejorar la producción. El tercer principio en esta sección de principios es que el Estado puede mejorar los resultados del mercado con pequeña interferencia, pues que no, la interferencia no es la palabra correcta. Con incentivos, con pequeñas ayudas, tal vez con tarifa o con subsidios, el Estado puede hacer que la economía trabaje de una manera un poco más eficiente. Trabaje de una manera un poco más eficiente. Ahora ya vamos a ver los últimos 4 principios de la economía, y estos hablan ya del funcionamiento de la economía como conjunto. Y estos son que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. O sea, que entre más un país le pueda dar valor agregado a sus bienes, a sus productos, mejor va a estar monetariamente, porque entre más valor agregado, más rentabilidad, y la economía y la gente, pues, va a tener un mejor nivel de vida porque va a haber más dinero en el sistema. El otro principio es que los precios suben cuando el gobierno, perdón, imprime más dinero. Esto se refiere a la inflación y a la devaluación de la moneda. Cuando el gobierno imprime más de la moneda, esta simplemente va perdiendo su valor porque la economía de un país ya tiene su valor fijo. Entonces, al devaluarse la moneda, los precios suben. Y el último principio es que la sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Cuando el desempleo está bajo, sube la inflación porque la demanda para los bienes sube, entonces los precios suben. Entonces a eso se refiere, pues, este principio. Y pues eso es más o menos lo que hemos aprendido en la clase. Espero que todo se haya comprendido bien, y eso sería todo. Saludos.